Buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia de la Medicina. Hoy vamos a hablar de la medicina interna en el Antiguo Egipto y de cómo se trataban sus enfermedades por métodos no quirúrgicos. La parte quirúrgica la trataremos en un episodio más adelante. Bueno, lo primero que hay que saber sobre la medicina egipcia y su terapéutica es que, a diferencia de otras culturas de la época, no consideran al enfermo como un ser impuro del que apartarse, sino al contrario, como alguien más débil, más o menos como hacemos ahora, obviamente, que requiere especial atención. Es decir, los sabios de aquella época decían que los ciegos, los minusválidos o los locos necesitaban una mayor deferencia y una mayor atención. Y dado que estos códigos morales que están descritos se respetaban muchísimo, eran considerados casi un imperativo, es muy probable que esta norma fuera aplicada en toda la sociedad. Vale, otra cosa que hay que saber antes de comenzar a describir las terapéuticas diferentes es que los egipcios, al principio, aunque luego esto se unificaría más adelante, consideraban las enfermedades como compartimentos estancos, de tal forma que había una especialización enorme. Había ginecólogos, había dentistas, había oftalmólogos, y cada uno de ellos trataba casi con exclusiva su enfermedad. Vale, pero no obstante, todos ellos seguían un mismo patrón a la hora de enfrentarse a un enfermo al principio. Lo primero que hacían era lo mismo que hacemos en la actualidad, una anamnesis. Había un cuestionario básico en el que se preguntaba al enfermo por las características de su enfermedad, cuánto tiempo llevaba padeciéndola, etc. Y después se procedía a la exploración física, que estaba muy avanzada. Se observaba el aspecto del enfermo, la coloración de la piel, el aspecto de la orina, de los excrementos, la temperatura, todo ello se anotaba. Y además se palpaba. Era muy importante, incluso se valoraba si el vientre era depresible, si la piel transpiraba, el pulso, la intensidad del mismo y demás. A la hora de hablar del sistema vascular, los egipcios tenían compartimentados los síntomas en tres clases. Las que se referían al corazón, las que se referían a los vasos y las que se referían a otros órganos, pero que tenían que ver con los vasos. En lo que se refiere al corazón, sobre todo hablaban de arritmias, de debilidad del corazón, de plétora, que era un exceso de sangre en el mismo, y en la mayoría de los casos los síntomas descritos para estos casos eran mareos, síncopes, debilidad. En lo referido a las venas, sabemos que el ateroma y las calcificaciones eran muy comunes en aquella época y en aquella región, y describían los hechos en los que había un déficit de la vascularización como problemas de despegamiento de bolsas de sangre y con dificultad para palpar las venas periféricas. Cuando se hablaba de otros órganos en relación con los vasos, sobre todo se mencionaba el infarto. Se cree que data de esta época la relación que se tenía por cierta entre el dedo corazón y el corazón. Por eso se llama el dedo así. De hecho, está descrita la angina de pecho diciendo que si a un hombre le duele el brazo, las mamas y un costado del pecho, la muerte estaba cercana. En cuanto a la terapéutica, como es de esperar, no pudieron desarrollar nada realmente efectivo con aquellos problemas. Lo único que podría haber sido de utilidad es en casos de plétora, que era exceso de sangre o sobrecarga en el corazón, los sangrados terapéuticos, que ya realizarían los griegos más adelante y que se hacía de forma muy rutinaria en bueyes, haciendo sangrar por las fosas nasales y el rabo. Sin embargo, aquí no se aplicó. A la hora de hablar del aparato digestivo, tenemos que decir que en un tratado se han encontrado 20 descripciones de enfermedades que se consideraban relacionadas con el estómago. No obstante, solo 3 de ellas lo estaban en realidad. Se trataban de las flatulencias gástricas, de la degradación con chapoteo al tacto, de nuevo podemos comprobar que la exploración física estaba bastante avanzada, y las melenas. También se escribieron otros procesos que se consideraban relacionados con el estómago, aunque no eran tales. En el mismo papiro del que hemos hablado hay una serie que se llama Iniciación en los remedios para ayudar al estómago a aceptar el pan, es decir, para aceptar los alimentos, en los que se describen un gran número de remedios naturales, tanto para el estreñimiento como para las diarreas, la secreción gástricas, y más importante todavía, había medicinas naturales para tratar los parásitos, sobre todo los helmintos. Para el ano también había una gran importancia en Egipto. De hecho, incluso había médicos que se especializaban en esta parte del cuerpo y se escribían un gran número de remedios
como enemas, emplastes e incluso medicinas naturales tomadas vía oral, para tratar también un gran número de síntomas descritos como eran las almorranas, el prurito o el estreñimiento. Del mismo modo, también se hablaba del hígado, que se le consideraba muy problemático porque recibía un gran número de fluidos. De hecho, se han encontrado cálculos hepáticos en muchas momias. Respecto al sistema pulmonar, se tenían varios conocimientos anatómicos, como que ellos consideraban que llegaban a él 4 vasos, probablemente las 2 venas pulmonares, la arteria pulmonar y uno de los bronquios principales, debido a que era lo que se observaba cuando se embalsamaba al cadáver, y además se tenía cierto conocimiento de sus funciones, pero el tratamiento que se realizaba y los diagnósticos eran muy escasos o ningunos. Se sabía que tenía una cierta relación con el corazón y se consideraba ya que el aire entraba por la nariz a los pulmones y que desde allí se redistribuía al resto del cuerpo. Además, en las momias se han encontrado adherencias pleuríticas y una antracosis inexplicable, por lo que se supone que las enfermedades pulmonares eran bastante comunes en aquella época. Las enfermedades pulmonares que se mencionan sobre todo lo hacen a través de sus síntomas. El principal era la tos. Además, se describen un buen número de tratamientos para estos síntomas, para la tos principalmente. Sobre todo la ingesta de alimentos como la miel o cremas elaboradas y también inhalaciones. Y había incluso descripciones bastante complejas de cómo administrarlas mediante cañas huecas. Respecto al sistema nervioso, se conocían ya sus estructuras, el líquido cefalorraquídeo o incluso el cerebro, y se comparaba su consistencia con la del cobre batido. Si se perdía pulsatilidad se consideraba un signo de mal pronóstico. Están muy bien descritos todos los traumatismos craneoencefálicos y de la columna. De hecho, se sabía, por ejemplo, que un traumatismo a nivel cervical causaba cuadriplegia y que si se daba en la parte media del cuello, además se asociaba con incontinencia urinaria, priapismo y eyaculación seminal. Por ejemplo, también se sabía que en los traumatismos temporales se puede producir sordera o hipoacusia y en los traumatismos craneoencefálicos infectados se podía producir deformación de la cara, el trismo típico del espastismo muscular. Las cefaleas también estaban muy descritas e incluso se han descrito 12 métodos para tratarlas con cosas tan variadas como las semillas de coriandro o de pino y el aceite de hígado de pez. Además, estaba muy descrita la micrania, las migrañas, y se diferenciaban muy bien de las cefaleas normales. Se consideraba que eran un problema por el cual el aire no llegaba al cerebro a través de la arteria temporal y se trataban mediante un proceso de transferencia frotando la cabeza de un pez durante 3 días con la cabeza del enfermo. Además, también estaban descritos los temblores de manos, que se trataban con métodos muy variados y obviamente sin resultado, desde enemas hasta pósitos de sandía. También era conocida la existencia de la epilepsia y se consideraba que está relacionada con un obstáculo a la circulación en el lado derecho del cuerpo, pero no se conocía su tratamiento y había diversos métodos, todos ellos muy ineficaces. Bueno, y por último, respecto a la pediatría, hay que destacar que los egipcios tenían un gran aprecio por sus infantes, por sus bebés, y está muy descrito el gran cuidado que se tomaban en ellos. Las penas por infanticidio eran muy altas y a los padres que habían cometido tal crimen además se les condenaba a que el cadáver del bebé colgara de la puerta de su casa durante 3 días y 3 noches para que sufrieran el horror y la humillación de sus crímenes. Además, está muy bien descrito cómo se cortaba el cordón umbilical y cómo se depositaba el bebé justo después del nacimiento en un lecho especial de ladrillos calientes que preservaban la temperatura y demás, y además se le daba un nombre que tendría relación con su destino futuro. Ya tenían ciertos indicios para valorar la viabilidad futura del bebé y su estado neurológico. Por ejemplo, valoraban el movimiento de la cabeza cuando nacía, si retenía en el estómago un trozo de placenta con leche o el primer sonido que emitía, es decir, el clásico llanto que valoramos en el APGAR, en el análisis APGAR actual neurológico del recién nacido. Vale. Además, la lactancia estaba descrita que durara hasta los 3 años de forma recomendable, pasado lo cual se pasaría a un régimen de lactancia con leche de vaca, cuya validez se determinaba según el olor. Si la leche de vaca olía a pescado era un signo muy malo.
se conocía ya que, que las sustancias que la madre podía tomar se transmitían al bebé. De tal forma que ya tenían cuidado con la dieta de la madre y además utilizaban las propias sustancias que podía tomar la madre como forma de administrar drogas o medicamentos al bebé. Si eran épocas de menos bonanza o mayor, digamos, debilidad moral, las mujeres nobles podían recurrir a nodrizas, en cuyo caso solo se consideraba que el bebé debía tomar leche materna de la nodriza durante los primeros 6 meses, después de lo cual se pasaría a la leche de vaca. La leche de vaca que se daba a los bebés como complemento o a los niños después de que hubieran acabado la lactancia materna se repartía todas las mañanas recién ordeñada a las casas y era muy importante que llegaran a tiempo los encargados de repartir esta leche. Si no lo hacían se consideraba un signo de dejadez y era muy mal visto. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayáis aprendido y que os haya gustado y recordad, si os ha gustado, suscribíos.